Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación. Y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza, día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia específicamente para Acuario. ¿En qué área debe enfocarse Acuario para transformar el patrón de comportamiento anteriormente nombrado e invitar un cambio real a su vida? La frecuencia que le salió a Acuario para mayo es la frecuencia número 11, el llamado al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional en la versión de Osho la profundización que revelará información adicional sobre esa frecuencia del llamado. El arcano menor del mazo de las nubes, control al derecho, y el arcano menor del mazo del agua, comprensión al derecho. Bueno, entonces la frecuencia que le salió al signo de Acuario para mayo es la frecuencia del llamado. Esa frecuencia es una frecuencia bien importante porque te está indicando que en este mes te estás alineando con el camino que escogiste expresar en el momento en que decidiste encarnar la experiencia humana como experiencia de conciencia. Cuando estamos hablando del llamado, estamos hablando de la intención que nosotros tuvimos para expresar nuestra firma energética y nuestra energía creativa. Y es una intención que enmarca un camino de vida, que enmarca aquello que viniste a ofrecer a este plano. Es como una dirección particular, una vocación, un estilo de vida, una carrera, una urgencia interna que quiere expresarse, algo especial que enmarca una sensación de propósito. Y lo importante de este llamado es que, como hace parte de la expresión de tu firma energética y de tu energía creativa, lo más natural y lo más expansivo es que sigas ese llamado, que lo desarrolles etapa por etapa, que lo nutras, que coloques tu atención consciente en expresarlo, en compartirlo y en desarrollarlo. Entonces, este llamado abarca aquello que nutre tu expansión, aquello que se relaciona con tu dicha, con tu pasión, aquello que te motiva, aquello que te hace florecer. Y aquí es importante entender que este llamado no necesariamente tiene un carácter que sea por el lado espiritual. Este llamado puede ser de cualquier tipo, puede ser relacional, es decir, lo que viniste a dar como persona en tu relación de pareja, de familia, de padre, de madre, de hijo, de hija, de hermano, de hermana. Puede ser de carácter vocacional, como una profesión de servicio a los otros. Puede ser de carácter artístico, en el cual tú colocas tu firma energética en las obras que produces. Puede ser una necesidad de expresarte a través de tu cuerpo, a través de la danza, a través de algún deporte. Puede ser aquello que tú puedes aportar si escoges una carrera científica, una ingeniería, una carrera de humanidades, una carrera de servicio de salud y de cuidado. Puede también abarcar aquellos valores que tú transmites en una crianza hacia tus hijos o tus hijas. El caso es que el llamado es único y diferente para cada una de las personas, pero su firma común es que enmarca la intención para expresar tu firma energética y tu energía creativa.
Y si ya lo relacionamos con la energía del mes y con ese punto ciego de la compensación, esta mezcla de cartas lo que te estaría diciendo es que aquello que podría estar frenando la expresión de tu llamado profundo, aquello que podría de pronto estarte dejando sin energía para expresar este llamado profundo, aquello que podría estar saboteando o distrayéndote de expresar este llamado, aquello que podría estar bajando tu vibración, es seguirte comportando como una presa, como aquella persona que está a merced de las demandas y las expectativas de otras personas o de los contextos que le rodean. Entonces aquí lo importante para entender es que como el llamado está intrínsecamente relacionado con la expresión de nuestra firma energética, si no nos alineamos con esa expresión, si ignoramos esa expresión, si aplazamos esa expresión o si no le damos importancia a esa expresión, esto puede estarnos impactando también energéticamente como una sensación de vacío, de carencia, de falta de propósito, de falta de sentido, porque es como si hubieras perdido el norte. Esta mezcla de cartas lo que te estaría diciendo es que para poder responder a la expresión de ese llamado es necesario que transformes ese patrón de comportamiento del cual habla la energía del mes en la medida en la que te conviertas en el cazador de la expresión de ese llamado. Y para esto es necesario que transformes el enfoque de tu energía hacia un proceso de expresión tuya, hacia un proceso de desarrollo de tus dones y tus talentos, hacia un proceso de nutrición de aquellos espacios, aquellas oportunidades, aquellas relaciones, aquellos contactos, aquellas decisiones, aquellas actividades que se enmarquen bajo esa frecuencia de tu llamado interior, de tu llamado profundo. Y para esto debes colocarte como prioridad, para esto debes poner en primer lugar tus necesidades, tus deseos, tus sueños, tu expresión. Bueno, y ya las cartas de profundización que te salieron estos dos arcanos menores te están presentando una información valiosa en la medida en la que muestran dos aspectos en los cuales puedes enfocarte para darle expresión a ese llamado profundo. Empecemos con el arcano menor de el control que te salió al derecho. Lo que estaría revelando esta carta es que de pronto estás tratando de controlar cómo se expresa ese llamado, qué recorrido toma ese llamado, cómo serían los resultados de ese llamado. Y de esta manera lo que estaría pasando es que estarías restringiendo una expresión espontánea, fluida y orgánica de la expresión de ese llamado profundo. ¿Esto qué quiere decir? Que como estamos hablando de la expresión de la energía creativa profunda, a modo de propósito, a modo de don, a modo de talento, a modo de algo que tú viniste a brindar, la manera más expansiva como se puede expresar este llamado es de una forma espontánea, tranquila, fluida, abierta, adaptable y paso a paso como que se encuentra un reto y se responde a ese reto. Se encuentra un aliado y se responde a ese aliado. Se encuentra de pronto un obstáculo y se sortea ese obstáculo. La idea que se te ocurra la expresas. Las oportunidades que se te presenten las tomas. Las equivocaciones que de pronto cometas las transformas en aprendizajes. No las recibes ni con culpa ni con vergüenza. Y todo esto debe desarrollarse de una manera orgánica, de una manera fluida, de una manera que no tiene relación con la energía del control, con la rigidez del control y con la limitación del control. Y trata de encontrar qué hay detrás de esa necesidad de controlar cómo se expresa este llamado. Porque lo más probable es que lo que haya detrás es un miedo a la equivocación, es una falta de confianza de que estás en el camino de la expresión de tu propósito de vida. Entonces a lo que te invitaría esta mezcla de cartas es a que sueltes la necesidad de controlar cómo, cuándo, dónde y con quién se expresaría este llamado profundo.
Y entonces te llega como complemento ese arcano menor de la comprensión que hace parte del mazo del agua, que es el mazo de las emociones. Porque este arcano te estaría indicando cómo lo muestra la imagen, que puede ser que la energía del control desde lo mental sean esos barrotes, esa jaula que no deja que salgas a volar. Y es a través de la comprensión de este llamado profundo como puedes darte cuenta que la puerta está abierta y que tan solo se trata de tomar la decisión de lanzarte a volar como el pájaro de la imagen que está listo para explorar el afuera y liberarse. Y como estamos hablando del mazo del agua, estamos hablando de que es a través de lo emocional, que es a través del chakra de la expresión emocional, que es a través de la energía del amor incondicional, como tú puedes alzar el vuelo hacia la expresión de ese llamado. Y como estamos hablando del paje, del mazo del agua, estamos hablando de que se te está haciendo la invitación a iniciar el recorrido de la expresión de ese llamado desde la posición de un aprendiz. Y como aprendiz, estás en la posibilidad de darte la oportunidad de equivocarte, de darte la oportunidad de tener procesos de ensayo, de error, de acierto, de darte la oportunidad de mirar ese recorrido de la expresión de ese llamado de la mano de tu niño interior o de tu niña interior con las características de ese niño interior que serían las características de ese paje, que sería la espontaneidad, la curiosidad, la exploración, la fluidez, la diversión, el disfrute, el juego y la constante sensación de misterio que puede acompañar la expresión de aquello que viniste a dar como tu llamado profundo. Entonces, como puedes ver, es este arcano de la comprensión que te puede ayudar a salir del encasillamiento del arcano del control. Y dado que las tres cartas te salieron al derecho, quiere decir que estás alineado con ese mensaje de volverte el cazador. Y al volverse el cazador, te vuelves el cazador de tu propia verdad y el cazador de la verdad detrás de las situaciones que te rodean, detrás de las relaciones que te rodean, detrás de las decisiones y las experiencias que atraes y que estás alineado con ese mensaje de invitar un cambio real a tu vida, que estás alineado con ese mensaje de transformar ese patrón de compensación desde un poder personal libre, como el símbolo de ese pájaro. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.